nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los libros que las sectas le quitaron a la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 7 libros que Martín Lutero y Calvino quitaron a la Biblia. El libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, Saracida o Siracides, el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías, Baruch 6, el libro de los Macabeos, el libro segunda de los Macabeos y el libro de Esther. Los libros que las sectas eliminaron. No se deje engañar por las sectas, ya que las Biblias protestantes están adulteradas porque le faltan libros. En el 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero rechazó los últimos 7 libros del Antiguo Testamento, porque estos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de Macabeos, le fue más fácil negar el purgatorio, ya que segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 a la 46, da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Lutero dice que Macabeos no pertenece a la Biblia. Sin embargo, Hebreos capítulo 11, versículo 37 del Nuevo Testamento hace referencia a segunda de Macabeos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Los únicos en el Antiguo Testamento a quienes aplica este pasaje es a los mártires macabeos que fueron torturados por conseguir la resurrección. Segunda de Macabeos, capítulo 11, versículo 11, 14, 23, 29 y 36. Lutero consideró conveniente optar por el canon de Hanía, que los judíos habían establecido para distanciarse del cristianismo. Lo prefirió a pesar de que le faltaban los libros que Jesús, los apóstoles y la iglesia desde el principio habían reconocido. Agrupó los libros que quitó de la Biblia bajo el título de apócrifos, señalando estos son libros que no se tienen por igual a las Sagradas Escrituras y sin embargo son útiles y buenos para leer. Lamentablemente Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Por esa razón la Biblia protestante le faltan 7 libros del Antiguo Testamento. Los consideran libros que ellos llaman apócrifos: Tobías, Judith, Esther, protocanónico con partes deuterocanónicas, Daniel, protocanónico con partes deuterocanónicas, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, sabiduría, eclesiástico, también llamado Sirach, y Baruch. Lutero no solo eliminó los libros del Antiguo Testamento, sino que quiso eliminar algunos del Nuevo Testamento e hizo cambios en el Nuevo Testamento para adaptarlo a su doctrina. Martín Lutero había declarado que la persona se salva solo por la fe, entendiendo la fe como una declaración legal, sin necesidad de poner la fe en práctica, por medio de obras. Según él, todas las doctrinas deben basarse solo en la Biblia. Pero la Biblia, según la acomoda e interpreta él. Por eso llegó incluso a añadir la palabra solamente, después de la palabra justificado, en su traducción alemana de Romanos, capítulo 3, versículo 28. También se refirió a la epístola de Santiago como epístola de paja, porque esta enseña explícitamente: veis que por las obras se justifica el hombre, y no solo por la fe.
Lutero además se tomó la libertad de separar los libros del Nuevo Testamento de la siguiente manera: los libros sobre la obra de Dios para la salvación, Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Otros libros canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y el resto de las cartas de Pablo, Segunda de Pedro y Segunda de Juan. Los libros no canónicos, Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis y libros del Antiguo Testamento. Gracias a Dios, los protestantes y evangélicos tienen los mismos libros que los católicos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no aceptaron los cambios de Lutero para esta parte del canon? Pero se encuentran en una posición contradictoria. Reconocen el canon establecido por la Iglesia Católica para el Nuevo Testamento, los 27 libros que ellos tienen, pero no reconocen esa misma autoridad para el canon del Antiguo Testamento. Es interesante notar que la Biblia Gutenberg, la primera Biblia impresa, es la Biblia latina, Vulgata. Por lo tanto, contenía los 46 libros del canon alejandrino. El reformador español Casiodoro de Reina respetó el canon católico de la Biblia en su traducción, la cual es considerada una joya de literatura. Pero luego Cipriano de Valera quitó los deuterocanónicos en su versión conocida como Reina Valera. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.